Nos vamos de inmediato a la actualidad. Estamos con Enrique Zuleta, analista argentino. Vamos a hablar de estas elecciones que nos dejan una segunda vuelta entre Massa y Milei. ¿Cómo está, Enrique? Un abrazo, gracias. Encantado de escucharte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Bueno, ¿qué pasó ayer a su juicio, no? En Chile de repente había más expectativas sobre Milei. Bueno, Milei es un dirigente que ha suscitado un interés mundial porque tiene un perfil, digamos, muy similar al de las derechas de otros países, a la de Vox. Es un dirigente hasta un punto atractivo del chileno, imagino yo, ¿no? Con esa versación económica, libertaria, y esa especie de además de mezcla, una combinación de libertario económico y libertario social y de costumbres. Una figura muy atractiva. Aquí había, cuando él fue a votar, para que te des una idea, había más de 100 trípodes de televisoras internacionales. Se nos va un poquito la señal ahí, lamentablemente. Vamos a arreglar esta señal. Estamos conversando con Enrique Zuleta, analista político, acerca de estas elecciones. Ayer elecciones de las que usted también está opinando, ¿eh? Acá en la radio hemos abierto micrófonos para que opine de estas elecciones en Argentina, que la radio Biobío cubrió en directo, por supuesto, ayer desde Argentina, con Néstor Aburto allá haciendo puerto en Buenos Aires. Y con esta sorpresa para muchos, ¿no es cierto?, esta victoria de Massa que pasa a la segunda vuelta junto a Milei. Estamos ya enganchándonos con Enrique Zuleta, analista político. Enrique, por favor, te escuchábamos con atención. Decía que Milei tiene un perfil muy atractivo internacionalmente por ciertas características de su perfil intelectual y político y su actitud hacia la política y la ruptura. Hay figuras como Milei en casi toda Europa y en América Latina. Entonces, en Chile supongo que va a haber mucha atracción por el pensamiento de Milei y representa un cierto sector de la derecha que a cierta derecha chilena me le debe parecer muy atractivo, supongo. Hubo ayer 100 trípodes de televisoras extranjeras viéndolo votar, por ejemplo. Un fenómeno. Así todo, me parece que se frustró esa expectativa que suscitaba. Tal vez en las elecciones primarias, que era un desconocido y había irrumpido, había roto todos los parámetros, se encendieron los reflectores a giorno sobre Milei y reveló una personalidad menos previsible y cometió varios errores. Este tipo de elecciones suele ganar el que menos errores comete. Y Milei cometió muchísimos errores y permitió que el peronismo, sin crecer mucho, flotando, con Sergio Massa, un candidato muy interesante desde el punto de vista independiente, muy alejado del kirchnerismo, lograra superarlo. Al principio fue, vamos a decir, por poco, pero ya a partir del martes o miércoles empezaron las encuestas a señalar que Massa podía tener lo que tuvo, una victoria de más de 6 puntos sobre Milei. Y aquí se abre el balotaje en un congreso que se ha articulado en la primera vuelta. En la primera vuelta ha quedado muy dividido, muy fragmentado, como ocurre en toda América Latina. Y el que gane esta elección va a ganar casi sin congreso propio, sin mayorías propias. Probablemente esté condenado a la situación de la mayor parte de los presidentes de América Latina, que ganan en segunda vuelta, pero el Congreso les es adverso porque se ha constituido los escaños en la primera vuelta, que es fragmentada y plural. Esto es lo que tenemos en la Argentina, en un momento muy desgraciado de la vida económica, donde no se ha dejado de cometer errores. Es uno de los peores gobiernos que ha tenido el peronismo, y una oposición, y allí está el triunfo tal vez del peronismo, de haber logrado dividir una oposición que hasta el mes de mayo iba ganando por 14 puntos. Se deshizo en el espacio, digamos, Juntos para el Cambio. Es toda una incógnita lo que va a ocurrir, aunque no hay un clima de zozobra. Aunque los mercados estén muy mal, la gente ha votado con mucha esperanza y con muchas ganas de que esto cambie. Perdón, ¿cuáles son esos errores que a tu juicio cometió Milei en el último momento?
Mira, desde el lunes en adelante hay 3 errores fundamentales. El primero, él inicia un ataque a los bonos y a los depósitos de plazo fijo en pesos, diciendo que el que ahorra en pesos ahorra en excremento, dice, una cosa así, ¿no es cierto? Diciendo, es un idiota el que usa pesos, hay que ir ya al dólar. Una cosa que desestabilizaba fuertemente, porque este señor que iba ganando las elecciones prometía una dolarización inmediata. Bueno, el 99% de los argentinos no ahorra en dólares porque no tiene cuenta en dólares, porque no puede comprar dólares en el mercado cambiario ni bursátil, y entonces esa gente, yo creo, en muchísimas provincias vio en Milei realmente un factor extravagante, extraño, demasiado. Una cosa es hablar de dolarización y otra cosa decir que lo que yo estoy haciendo para sobrevivir es realmente suicidio. Entonces yo creo que hubo un reflejo defensivo en la parte económica. En la parte social hubo un error aún mucho más grande, como fue la postulación en el acto de cierre de la propuesta de suspender las relaciones con el Vaticano. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaya este señor que está de papa, ¿te das cuenta? Francisco no es un papa normal, es un papa no solo de los católicos, sino de los judíos, de los evangélicos, es un papa universal y es argentino, es como Messi, ¿te das cuenta? Realmente el ataque al papa es un ataque gratuito, un ataque que se puede, en los sectores muy liberales y muy elegantes, se usaba decir esas cosas de la iglesia, pero la verdad hoy es tan extemporáneo que generó un reflejo, sobre todo un reflejo defensivo y de rabia en muchísimas provincias muy conservadoras, sobre todo las provincias del centro que tienen las mayores ciudades. Y el tercer error importante fue, sin lugar a dudas, los actos con que cerró sus campañas, que fueron actos de una mezcla de conciertos de rock y misa satánica, que han visto ustedes seguramente por la televisión, que seguramente asustaron a una parte muy conservadora del electorado que estaba votando a Milei. Te dije 3 cosas, como te podría hacer muchas otras vinculadas a la idea de dolarización, que es una idea que inquieta a todos aquellos que no tienen ahorros en dólares, que son muchísima gente. La Argentina tiene muchísimos ahorros en dólares, pero de un sector mínimo de la sociedad que tiene casi 350.000 millones de dólares atesorados, es único en el mundo, pero la inmensa mayoría de los argentinos no tienen ese atesoramiento y ni siquiera lo van a tener jamás. Son todas cosas que tal vez un candidato muy fuera de la realidad, muy intelectualmente muy extremo y muy jaleado por algunos medios de comunicación y están tan antiperonistas que lograron que convertirlo. Milei es lo que llaman los semióticos un significante vacío, es decir, algo en el que cada cual le pone lo que le gustaría. Entonces, un modesto pastor de cabras en la pampa le pone un contenido, un banquero le pone otro contenido, un industrial le pone otro contenido, y Milei termina siendo un significante vacío, alguien que dice lo que nosotros queremos que diga, que piensa lo que nosotros queremos que piense. Ese tipo de candidatos ha habido muchos en América Latina, eso fue el ingeniero Hernández, te recuerdas seguramente en Colombia, antes de que llegara Petro, que era un poco parecido, o el caso del presidente del Ecuador ahora saliente, o el caso de Noboa, o el caso, por supuesto, del Perú del maestro Castillos. Se convierten en depositarios de una fe política que es muy evanescente, es muy provisoria, depende mucho de climas de estas características que te digo, y logran en su transversalidad tener apoyos que no son apoyos firmes, están muy pendientes y muy dependientes de la coyuntura. La pregunta que muchos se hacen ahora y la que cae después de estas elecciones, ¿no es cierto? El apoyo, ¿no es cierto?, del voto duro de Bullrich, ¿hacia quién caería? ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, ese aporte de Bullrich va claramente a Milei porque no hay muchas razones ideológicas que lo separen. Es la diferencia que hay entre un liberal inglés y un liberal austríaco, ¿no es cierto? Son discusiones académicas, casi te diría, o entre la noción de la libertad que tiene Isaiah Berlin o la que tiene von Mises. Son cosas para académicos, realmente son liberales en distintos grados, con distintos niveles de compromiso, pero no hay diferencias de fondo entre el sector de Bullrich o el de Macri.
Pero sí las hay, por ejemplo, en el Partido Radical, que es el partido más viejo de la Argentina, el cual Milei le tiene una fobia enorme y dice insultos permanentes. Los radicales están realmente con una gana de venganza contra Milei. Yo dudo que un dirigente o un militante radical acompañe a Milei de ninguna manera. Esa gente también es antiperonista y la tiene muy mal para ver qué decide, pero me parece que a la hora de la verdad puede inclinarse a votar más a Massa, que es un candidato no tan peronista ni por supuesto nada que ver con el kirchnerismo, es un hombre muy independiente y tiene más chances de atraer ese voto radical que es parte de Juntos para el Cambio. Ahora, el voto de Bullrich está garantizado que es un voto más bien de venganza, porque tampoco Bullrich y su gente pueden aportarle mucho a Milei. Milei desprecia a los economistas liberales de Macri, ¿no es cierto? Los considera economistas chorros, como dicen en América Latina casi todos, ¿no es cierto? Economistas vinculados al establishment, dicen cosas horribles de los economistas. Enrique. Casi todos estos líderes son anti-medios de comunicación, anti-periodismo y anti-economistas, ¿te das cuenta? Entonces va a ser muy difícil a ambos poder nutrirse del voto que ha quedado en el aire. Muy difícil. Enrique, para terminar, ¿qué crees que pasará en esta segunda vuelta? En este momento las ventajas son para Massa, porque Massa tiene el poder político, está gobernando, logró superar las objeciones de fondo a la corrupción del peronismo, o la inflación, o la pésima economía. Esas cosas las logró superar, ganó elecciones a pesar de esas cosas. Ya la gente descuenta que esas cosas no se las puede cobrar a Massa, se tendrá que cobrar a Cristina Kirchner o a Alberto Fernández. Entonces él ya superó un obstáculo, saltó una valla que era la más difícil. O sea, tiene esa ventaja. Milei tiene en cambio que hacer un largo camino, porque va a tener que ir a negociar con lo que él llama la casta, y va a tener que ir a negociar con los sindicalistas y con los políticos a quien él ha execrado e insultado. Entonces la tiene más fácil, en principio, en el punto de partida, estas primeras horas, la tiene más fácil Massa, pero hay que mirar, esta es una elección vertiginosa de 27 días que hay que seguirla paso a paso. Además, en el medio hay un gran debate presidencial entre las dos figuras que seguramente tendrá incidencia en el resultado final. Un abrazo, muchas gracias, que esté muy bien. Abrazo.